Muy buenas a todos a esta nueva sesión de Lab Design. Estamos ya en lo que nos queda con interiorismo y arquitectura y tenemos a Marisa Santamaría, que os quiero leer su currículum porque está bastante guay. Globetrotter de diseño, es experta en investigación de tendencias del diseño en conexión con la sociedad y las culturas contemporáneas entre el ámbito digital y táctil y entre la artesanía y la tecnología y la innovación y la tradición. Trabaja entre Madrid, Milán y París y escribes en El Decoration, AD España, Icon Design, madre mía. Y también comisaria en la exposición 10 restaurantes de diseño esencial España y Portugal y Can Design dentro de Canart Mix Match Collective Design. Y Marisa me ha dicho, Adrián, hay que hacerles una charla a estos mozalbetes, a estas zagalas, sobre las tendencias que hay en interiorismo. Y para coordinar esta charla, muy buenas, Vanessa, tenemos a la encantadora, la genial Roberta Barbán, nuestra jefaza del grado de interiorismo, que será la persona que lea vuestras preguntas del chat, que se las lance a Marisa. Recordad, como decimos siempre, esto es un encuentro, así que freídla a preguntas a Marisa, decirle esto como mola, esto sí, esto no, para pasarlo fantástico. Yo me escondo, vuelvo al final. Roberta, Marisa, bienvenidas y a disfrutar. Adrián, eres un presentador nato, qué barbaridad. Y recordad, alumnos, hacemos esto por vosotros. Una buena nota en el IPN sería genial. Bueno, todo un profesional. Muchísimas gracias a todos por estar esta tarde con nosotros, conmigo, por supuesto, pero también con Roberta Barbán Franceschi, a la que admiro y sigo desde hace años. Por mi parte, esta palabra, el globetrotter del que hablaba Adrián, bueno, pues así se ha calificado mi trabajo en los últimos años, porque voy viajando por diferentes países y colaborando con diferentes instituciones, también escuelas de diseño en varios países y eventos de diseño. Pues, por ejemplo, en París, en Maison Objet y Paris Design Week. En Milán tengo unas colaboraciones que tienen que ver muy directamente con los acontecimientos de diseño alrededor del Salone del Mobile de Milán, por ejemplo, o Fuori Salone, o durante todo el año colaboración con empresas siempre relacionadas con el diseño. Yo trabajé 16 años en una universidad privada italiana y entonces he podido vivir desde el 2003 toda la evolución de lo que ha sucedido en las diferentes áreas del diseño y cómo se han cruzado, cómo han avanzado, cómo se ha potenciado toda la parte, como sabéis, de Internet, digital, redes sociales, y cómo en este momento vamos evolucionando junto con todos juntos y viendo estos avances y adaptándonos constantemente a lo que sucede. Lo que es muy interesante, y voy a compartir, si os parece, mi pantalla. Eh, Disculpad un segundito. Fenomenal. Lo que es muy interesante, y esto nos atañe directamente a todos los apasionados del diseño interior, y es que en los últimos años de este siglo XXI, al menos unos años antes de la pandemia ya, el diseño interior fue evolucionando hasta tal punto que se ha convertido en un eje del cambio y en un eje que aglutina, que cruza, hay una intersección interesantísima en el área del diseño interior de otras áreas del diseño. Es decir, hoy el diseño interior es una suma de creatividades, es una suma de visiones de innovación, es también una suma del avance de la tecnología y también conectado desde la tradición, como decía, como me presentaba también, y que para mí es muy importante, desde la tradición, desde las tradiciones, desde la artesanía, desde el origen, a ese impulso de la humanidad a través de las vías digitales o físicas, de la ciencia y de la alta tecnología. ¿Cómo se cruzan todas estas perspectivas? ¿Cómo se cruzan y cómo se observan dentro del diseño de interiores, dentro del diseño interior? Pues lo vamos a ir viendo y, por supuesto, como decía Adrián, interrumpid, cortad, en fin, yo encantada de ir respondiendo a cada paso, o esperáis un poquito y ya hacemos un turno de preguntas y respuestas y os voy respondiendo.
Desde luego, el diseño hoy, todas las áreas son, a mí me encanta esta palabra y me encanta este juego de cuando éramos niños, ¿no? Un caleidoscopio. Es decir, hay multiplicidad de visiones, multiplicidad de tendencias y de acercamientos. Y os estoy hablando del contexto global, de lo que ocurre en Singapur, de lo que ocurre en Ciudad del Cabo, de lo que ocurre en Melbourne, de lo que ocurre en Bogotá o de lo que ocurre en Nueva York. Es decir, una visión realmente que ocupa y que avanza en un contexto global y avanza con muchísimas coincidencias en diferentes ámbitos y en diferentes contextos. Y esto es muy interesante. Pero lo que nos ocurre en toda esta evolución del siglo XXI, ya 2026, pero lo que va a seguir ocurriendo es que hay cambios constantes. Realmente hemos interiorizado, y va muy bien el tema con el diseño de interiores, hemos interiorizado el cambio, el desafío constante, el que realmente nuestra vida, es verdad, se alarga, hay un tema base que es la longevidad, por ejemplo, y que al vivir más y al vivir mejor, con suerte, realmente tenemos opción de cambio. El ser humano se va adaptando a nuevas posibilidades y realmente hay una profesión que da respuesta a todos estos cambios y es el diseñador. Sin duda, da respuesta porque en realidad una de las definiciones más básicas del diseño es aportar soluciones. A mí me encanta utilizar la palabra italiana, aparte del design, es proyectar, es aportar soluciones en un proceso que se proyecta en el futuro. Y esto es realmente interesante. Cambios, tenemos que vivir y afrontar constantemente cambios, 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 vitales y profesionales. Entonces, esto lo hemos asimilado ya en todas las generaciones. Los que nos queremos mantener vivos y con una actitud vital, profesional, tenemos que aprender qué sucede y qué incluso adelantarnos a qué va a suceder. Por eso esta idea del caleidoscopio, formado vamos a pensar, cientos de colores, en una pequeñita máquina del tiempo, en un círculo que podemos mover, y en cada movimiento, en cada giro, pequeño giro, cambian los colores, hay nuevas formas. Y esto, como diseñadores, como analistas, como incluso como comunicadores del diseño, tenemos que aprender a verlo, a intuirlo y a analizarlo. Por eso, en mi profesión de investigadora de tendencias, investigadora de corrientes, investigadora también de tendencias, no en el sentido efímero del término. Hay una equivocación porque la palabra tendencias es tender a, pero tender a hay varios grados. Hay una tendencia a corto plazo, efímera, de corto recorrido, hay una tendencia a medio plazo y hay una tendencia a largo plazo. Y hay una parte muy interesante de la que vamos a hablar hoy, que son esas tendencias que han venido para quedarse, que se proyectan en el tiempo y que tienen una influencia muy importante en nuestras vidas. Nos quedamos con esa idea de caleidoscopio, de juego permanente del cambio, de la adaptación, y que nos toca no solamente a los que vivimos el diseño con pasión, sino en todas las profesiones. Hay una actitud y una visión humana del desafío del cambio constante. Como primera imagen he querido introducir, parece un caleidoscopio y lo es, y es un caleidoscopio gigante que fue diseñado por Staffish, un estudio de diseño y de arquitectura londinense. Y es un caleidoscopio real, a tamaño gigantesco, a escala humana. Y parece un render, ¿verdad? Parece pues no, no lo es. Estas personas que veis aquí reflejadas están dentro de este tubo
cuyas imágenes se mueven y cuyo cambio es permanente. Lo he querido poner un poco como metáfora de este inicio, pero también como algo muy importante y en lo que vais a tener que trabajar, y es una parte del cambio también del diseño de interiores y de los diseñadores de muchísimas áreas, el área audiovisual, por ejemplo, ¿no? Importantísima para conectarse con el diseño de interiores, y es el diseño de, vamos a llamarlo, eventos, de acontecimientos, el diseño efímero, ¿no? Este tema es interesantísimo y hay diseñadores, grandes diseñadores de todo el mundo trabajando pues para, por ejemplo, la escenografía de conciertos, por ejemplo, diseñadores de exposiciones que duran un tiempo determinado en museos, en instituciones. Hay un campo de trabajo realmente emocionante y excepcional en este diseño, vamos a llamarlo también diseño lúdico. Un diseño para entrar en contacto, para digamos, enganchar y hacer que las personas que entran ahí en esta dinámica disfruten. Esta es otra imagen de este caleidoscopio que estuvo en Qatar hace 2 años y que yo creo que merece la pena para abriros también un camino de otras formas de trabajo para los diseñadores de interiores. Parece que siempre lo vemos dentro del hogar, ¿verdad, Roberta? De los cambios de las oficinas, de los cambios de los comercios, de los cambios. Y no, hay unas visiones de trabajo importantísimas, además, con grandes diseñadores en todo el mundo, grandes, pequeños y medianos, trabajando en estos acontecimientos que están encaminados a hacer disfrutar a las personas. Esta forma de diseñar el nuevo entertainment. Bien, un tema muy importante que me gusta destacar es también la nueva mirada del diseño y la nueva mirada del diseño de interiores. Mirad, vamos a hacer si os parece, una barrera entre, aunque no es real, ¿de acuerdo? Siempre estas barreras, estas fronteras nunca son así tan determinantes, pero vamos a dejarnos llevar por esta idea, ¿no? Mirad, en el siglo XX, pues con todas las revoluciones industriales, con todo el avance de la producción industrial, pues bueno, pues había el diseño, incluso tomó nombre, porque tampoco se llamaba como tal. Esto es bastante tardío, ¿de acuerdo? Llamarlo diseño. Entonces, sin entrar en estos temas históricos, que en otra ocasión, si queréis también podemos adentrarnos en ello, sí que es cierto que había una producción que miraba más hacia proveer al mercado de una serie de caminos para vivir para vivir en las casas o para trabajar en las oficinas. El cambio realmente en el siglo XXI, gradual, progresivo y con una evolución muy clara, es pensar en cómo viven las personas. No pensar en producir por producir para un mercado que evoluciona, sino las personas toman el centro. Nuestra vida, algo muy sencillo, ¿eh? Human-centered design, de acuerdo, seguramente lo habéis oído en muchísimos ámbitos, pero esto significa algo muy sencillo. Tal y como cambiamos nuestra forma de trabajo, y lo hemos visto en los últimos años desde la pandemia, ahora o lo vemos en la casa, que antes era simplemente un lugar para vivir, cada uno con su tipología de familia, con su tipología de vida, nos hemos dado cuenta de que ahora tiene una multifunción. Antes podía ser pues cocinar, podía ser llevar una vida familiar o no, pero ahora hemos visto que trabajamos ahí, que el gimnasio está dentro de la casa, que incluso hay formas de conectarte con tus amigos digitalmente, para lo cual se requiere un espacio específico. En fin, la evolución permanente de los espacios de vida de las personas, de nuestra vida. Esto repercute directamente en vosotros como profesionales del diseño. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo evolucionamos? ¿Qué necesitamos? Por ejemplo, la cocina. Esto lo vamos a ver un poquito más tarde con ejemplos, ¿no? Cómo estaba encerrado, casi sin luz, casi sin... Y ahora se ha abierto a los demás. Es un espacio de comunidad.
¿Dónde está el punto de reciclaje de la casa? Esto es muy nuevo, pues está dentro de la cocina y hay unos nuevos dispositivos para poder reciclar dentro de la casa. Pequeños, os estoy comentando pequeños detalles para que veáis que todo constituye un ejemplo para vosotros profesionales a la hora de mirar cómo viven las personas para las que vais a diseñar, cómo vive vuestro cliente, cómo se relaciona, qué inquietudes tiene. Y esto ha cobrado esta importancia fundamental en todo el siglo XXI y cada vez más. Cómo vivimos llega a los diseñadores que aportan soluciones, que aportáis soluciones para mejorar la vida de las personas, para hacerla más fluida, más útil, etcétera, etcétera. Os voy a ir poniendo ahora una serie de ejemplos que constituyen y que forman parte de este cambio. En estos desafíos de los que hablábamos, no podemos pensar solamente en los espacios totalmente tecnológicos y fríos en los que se había soñado, como todos sabemos, pues a través de la literatura y del cine y de mil, digamos, proyecciones de futuro, se pensaba siempre en unas casas, en unos hábitats totalmente tecnológicas, llenos de pantallas, ¿no? 2001, Odisea del Espacio, en fin, hay miles de ejemplos. Stanislav Lem, Orwell, hablaban como de esta tecnologización, vamos a llamarlo así, de nuestros espacios y de nuestra vida. Y es cierto, en parte. Aquí tenemos el teléfono, máxima, máxima, y la tenemos todos a nuestro lado, máxima tecnología, pero a la vez, a medida que ha ido pasando el siglo XXI, a medida que hemos visto cómo la tecnología forma parte de nuestra vida, hemos ido necesitando más y más una conexión que no se había soñado como tal, que no se había pensado como tal. El ser humano necesita la imperfección a su alrededor. La imperfección, por ejemplo, de la artesanía. Necesita esa pulsión de los materiales naturales, tocar texturas, tocar la tactilidad, digamos como oposición a toda la tecnología que de alguna manera invade nuestra vida. Pero a la vez necesitamos espacios para conectarnos, espacios para relacionar, nuevos completamente, ¿eh? Espacios para relacionarnos y otro punto de vista, es una palabra así muy potente, imperfección, pero así es. La mano humana, la artesanía, crea esa sensación orgánica unida a quienes somos como seres humanos, a esa imperfección humana que somos, ¿no? Y en este sentido, hay profesionales de todo el mundo, por ejemplo, os invito a seguir, seguro que es una de tus referentes, Roberta, Anna Heiringer, arquitecta, interiorista alemana. Y os voy a poner un ejemplo que creo que es muy, muy relevante, que es unas oficinas absolutamente tecnológicas, Omicron, eh, le piden a esta arquitecta interiorista, a esta también diseñadora de interiores, le piden una sala para que se relajen todos bueno, pues los tecno trabajadores de la empresa, ¿no? ¿Cómo puede relajarse alguien con esa presión, tantas horas de trabajo, bueno, os lo podéis imaginar perfectamente. Pues ella les crea una cueva en el Ma- centro ojalá, si queréis, profundidad un poco, porque este proyecto es apasionante, ¿no? Les crea en el Marisa, centro. perdão, Ana comenta que ela observa, não, que é como a passar do minimalismo branco a com madeira, com eleições de materiais, não, para implementar um pouco o que tu comentas. Sí, maravilloso. Mira, esto sí que es interesante y os lo iba a comentar un poco más tarde, pero gracias por la pregunta porque realmente dan una clave muy especial y es que igual que en el siglo XX vamos a trazar de nuevo esa frontera que no es tan perfecta, ¿eh? Había a lo mejor 10 tendencias, ¿de acuerdo? Una parte tradicional, vamos a imaginar las casas, ¿no? Una parte tradicional, una parte como más avanzada, y vamos a imaginar las casas nórdicas. Podemos pensar a lo mejor en 10 tendencias y que cambiaban
según temporadas o según años, duraban años, sobre todo para el hogar, ¿no? Y esto ha cambiado absolutamente, ha cambiado el paradigma de lo que ocurre en las tendencias. Imaginar, también ocurría en moda, vamos a poner este símil si queréis. O sea, Uhum. en moda, por ejemplo, cada año, pues en primavera y en verano aparecían unas tendencias. Ahora más o menos es lo mismo, pero con el condicionante que os voy a comentar. Y es que hoy tenemos 100 tendencias, 500 tendencias, tantas como diseñadores, como línea creativa de los de diseñadores existe. Y todas coexisten, se cruzan. Podemos encontrar todo tipo de posibilidades y todas son válidas y todas son posibles en un mismo momento histórico. Se ha perdido la idea de una tendencia a la que llegar. ¿Eh? Entonces, es verdad que hoy puedes ver ese interior minimalista, sobrio, con una sensibilidad normalmente especial hacia la luz, etcétera, etcétera. Y a la vez encontrarte con materiales cálidos, con un horror vacui, o sea, que con nada de espacios vacíos, sino muy lleno de objetos o de mobiliario o de tal. Entonces, este tema es muy interesante y por eso la pregunta viene muy bien en este momento, porque hoy casi, y eso es algo a lo que deberíais tender, ¿no? Crearos vuestra propia línea de trabajo personal y única, ¿no? Porque así vais a ir configurando quiénes sois vosotros como profesionales en el diseño y qué aportáis, ¿no? Casi las tendencias, cada diseñador tiene una visión y tiene una visión y una misión, ¿no? También podemos. eh, Marisa, Diego, eu creio que vai bem com esta imagem que temos e que tu ibas desarrollar o tema del contexto de Ana com este projeto. Diego Grande. comenta de la luz. Sí, La luz, que grado de importância tiene en el diseño de máximo. los espacios? Eu creio que matiza muito bem a imagem que Sí. tienes aqui e Pues mil te gracias por la dejo. pregunta. Mirad, como diseñadores de interiores, y no exagero lo más mínimo, tenéis grandísimas oportunidades profesionales. Porque no, ya os digo, todo está, lo iba a decir un poco más tarde, pero me adelanto. Hay una constante transformación de los espacios, constante. Las oficinas. O sea, las oficinas eran más o menos espacios vacíos. Hoy las oficinas son prácticamente casas. Las oficinas son también espacios que cambian constantemente porque ahora también hay teletrabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis unas posibilidades inmensas. Pero también porque hay especializaciones a las que podéis llegar a través del diseño de interiores. Y una de las más emocionantes, seguro que Roberta está de acuerdo conmigo, de las más emocionantes es el diseño de la iluminación, que es hoy clave. Como sabéis, también se ha abaratado muchísimo los dispositivos. Hay un avance tecnológico maravilloso y hay una conexión de la iluminación con las emociones. Y por eso aquí, en esta fotografía que veis, la luz no es fría, como ocurre en todos estos seguramente trabajadores de esta empresa de Omicron. Es cálida, se nota como la textura de una tela. Y fijaros cómo, a ver, cómo les introduce en una cueva. ¿Para qué? Para de repente, fijaros qué símil tan bonito hace Ana, y esto Ana Heiringer, y esto lo lleva a varios de sus proyectos. Es como una especie de vuelta al útero, ¿de acuerdo? Materno, ¿no? De repente en una cueva donde te ensimismas, a mí me encanta esta palabra, ensimismarte, ¿no? Te vuelves, meditas, piensas, te relajas. Aquí en esta especie de cueva hecha de tierra, que casi lo podéis tocar, casi mirando esta imagen podéis sentir, ¿no? Hay un sentir de la tierra con otra frialdad, con otra temperatura. Esto es muy interesante. Fijaros, con vuestra creatividad podéis cambiar emociones, podéis eliminar tensiones, podéis llevar a un estado de las personas de mayor salud y de mayor también conexión con ellos mismos. La luz es fundamental. Pero fijaros, pasamos de un espacio
táctil, sensorial, de un espacio llevado por los sentidos. Y pasamos a los mundos, por supuesto, digitales. Y aquí también os comento una nueva forma de trabajo para vosotros, sin duda. Y es desde la creación digital, desde lo que podéis crear con vuestra imaginación, con vuestra visión de los espacios, imaginar y rompiendo todos los esquemas imaginativos. Hace muy poco tiempo, yo diría que 5 o 6 años, es cuando ya se ha impuesto y se ha visto esta nueva forma de trabajo. Aquí os señalo una imagen de uno de los más grandes de todo el mundo, Six and Five. Si queréis, miradlo porque os va a fascinar. Que estos mundos creados desde los interiores, también hay pasajes, tienen un punto de vista casi onírico y de sueño. ¿Y qué ha ocurrido? Ha ocurrido que ha fascinado tanto esta forma de trabajar, se trabaja fundamentalmente y trabajan desde Instagram, ¿de acuerdo? Crean un Instagram que se conecta con esa fascinación de este tipo de interiores y lo que ha ocurrido es que el cliente, la empresa, los hoteles, han llegado a estos creadores y les han pedido que, por ejemplo, este interior se convierta en físico, que lo conviertan en un espacio, pues imaginaros un hall de un hotel. Esto ocurre constantemente, por ejemplo, este mobiliario se convierta en físico. Entonces, así es como trabajan estos profesionales, desde lo digital, desde su expansión imaginativa de lo que suponen los espacios, hasta llegar a trabajar directamente con diferentes instituciones, con diferentes clientes de hoteles, etcétera, etcétera, reproduciendo lo que han imaginado con materiales y con un diseño en físico, ¿no? Esta es una nueva forma de trabajo que es verdaderamente apasionante. Otro tema fundamental en el que podéis trabajar y también especializaros, ¿de acuerdo? Que es la naturaleza dentro de los espacios o los espacios en la naturaleza. Esto cobra muchísima importancia. Este es un pequeño hotel que está en las afueras de Estocolmo, en un bosque, y bueno, tú puedes vivir ahí una experiencia maravillosa. Como os han comentado, se ha hablado muchos años, ahora está la nomenclatura, las palabras van cambiando también, que esto es muy interesante. El tema de vivir las experiencias. En el mundo profesional al menos nos hemos cansado, ¿no? De esa. Ahora pensamos más en vivencias, por ejemplo, memorables. Algo que tú, bueno, que no deja de ser una experiencia, pero entra el recuerdo, ¿de acuerdo? Entra que verdaderamente sea una experiencia que te deje una huella y que puedas recordar. Y entonces entra también esa forma de trabajar pensando en generar esas vivencias, esos momentos vitales para las personas que puedan recordar y puedan contar y puedan incluso, bueno, pues compartir con sus entornos, ¿no? Esto es muy importante. Pero aquí la tendencia que ha llegado para quedarse, como estoy hablando de tendencias de largo recorrido, o sea que seguramente trabajaréis con ellas, es esa importancia trascendental de la naturaleza. Lo vivimos durante la pandemia, incluso unas plantas que tuviese alguien en casa, aunque tuviese un balconcito pequeño, eso es incluso si había una azotea y había unas plantas y había tal, esa, bueno, esa necesidad humana también de lo natural. Y luego entramos también en una tendencia global muy, muy interesante que podemos ver desde aspectos muy distintos. Esta es bueno, pues una biblioteca con un juego de espejos que ha dado también la vuelta al mundo, porque este sentido lúdico ya no hemos visto al principio espacios lúdicos y efímeros para disfrutar y para jugar, vamos a llamarlo así. Pero también dentro de los espacios, por ejemplo, el retail, los espacios comerciales, como se espera también esa vivencia memorable, o sea, atraer al público de alguna forma, aunque compre online, a esos momentos que crean las marcas,
Pues uno de ellos son esos juegos visuales. Y entonces esta es uno de los ejemplos, la verdad, más interesantes de los últimos años y que ha capturado la imaginación y el imaginario de tantos medios de comunicación y de tantas personas que quieren ver esta profusión de libros multiplicados a través de efectos visuales. En esto vais a trabajar también mucho, ¿no? Crear este punto efectista y lúdico que permanezca. No sé si hay alguna pregunta. Sim, há comentários Muy bien. que Diego Xavier diz que mais allá de tendências é el desenhar espaços que se adaptem à vida das pessoas. Nicole comenta que é demasiado importante desde as sensações ao cérebro hasta a ajuda visual com o espaço. E também Valentina diz que considera que é importante preservar a artesania e a sensibilidade. A Absolutamente. tecnologia não tem por que dejar opaco, sino Sí, sí. potenciar isto, não? E Viviana diz, não é desenhar uma barreira entre o entorno e o usuário, sino desenhar espaços Que lo onde o integre. límite entre o entorno e o usuário se disuelva por completo. São estes os Maravilloso. comentários. Maravilloso. Maravillosos comentarios, muy adecuados y certeros. Y vamos a profundizar un poquito más en todo ello. Me ha gustado también un comentario que aludía a el cerebro, ¿no? Al ser humano y a su forma de pensamiento. Pero incluso lo podemos llevar al punto de vista biológico. Y es muy interesante en estos últimos años cómo ha evolucionado el estudio de las sensaciones humanas y cómo afectan a la salud mental, cómo afectan a nuestra bueno, vida conectada, pues efectivamente, con una visión más saludable. Y os comento un tema interesante. Mirad, justo en el 2021, después de la pandemia, hubo un premio Nobel de Medicina muy, muy interesante y que viene al caso completamente. Ellos se llaman Pataputian, como suena, y Davis, ya sabes, pues un científico de origen indio y otro americano. Y llegan a una conclusión maravillosa. A medida que las sensaciones táctiles son auténticas y hay un disfrute a través de lo sensorial, ¿de acuerdo? Hay una mayor conexión de las neuronas del cerebro. Esto está directamente relacionado, porque ya sabéis que en la vida, a medida que vamos avanzando, las neuronas se van desconectando, eso es envejecer realmente, ¿no? O sea, una parte es desconexión neuronal. Y sin embargo, las sensaciones a través de los sentidos, y esto atañe al diseño de interiores directamente. Todo lo que sentimos, tocamos, desde que nos levantamos, desde las sábanas, todos los olores que podemos percibir, todo nos afecta y todo nos conecta. De ahí también la importancia en las marcas, en los proyectos, no solamente de la sostenibilidad del que habéis hablado, bueno, de que hablaremos, ¿no? No solamente de esto que es trascendental, importantísimo y ya está completamente asimilado, ¿no? Sino también de la sensorialidad, de cómo se van a sentir diariamente, qué va a tocar vuestro cliente futuro, cómo va a... Y esto tiene que, digamos, por eso os decía que hoy el diseñador de interiores tiene que estudiar muy bien la vida de las personas para las que va a trabajar. Y no solamente de la vida, sino que en cada momento cuáles son las actividades que va a realizar, ¿no? Y luego tener en cuenta pues la confortabilidad, qué va a tocar, de qué forma, cómo va a estar conectado con la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este tema tan interesante se relaciona con ese punto. Esto ya se estudiaba en la neuroarquitectura o también hay una línea muy importante en los últimos años de neurodiseño. Pero lo que os comento es mucho más sencillo. Es realmente ver los materiales que sean naturales. Si hay una planta, que sea una planta de verdad, que no sea una planta de plástico. O sea, si, por ejemplo,
fijaros qué interesante. Si veis madera de lejos, y la madera, por ser un elemento natural y de la naturaleza, activa buenas sensaciones, ¿de acuerdo? Pero si llegas al lugar y es una imitación de la madera, que hay tantas, te desactivas. Hay una frustración, ¿de acuerdo? O sea, el ser humano está preparado para disfrutar de lo auténtico, de la verdad. Por eso es una de las visiones más importantes para vosotros. Iremos un poquito más allá. Lo que os quería comentar, Marisa, perdón. perdão. Sí, Es sí, que por Diego favor. comenta de los libros, si tú tienes alguno que pode sugerir de imprescindible para la estantería de un Muchísimos. diseñador. Muchísimos. Pero mirad, hay uno, lo tengo por aquí, pero os voy a recomendar uno. Dos, os voy a recomendar dos. Seguro que está Roberta de acuerdo conmigo. Uno de ellos está traducido al español, disculpad un momento, Design as an Attitude. Diseño como actitud. Hum, Maravilloso libro sim. publicado hace 4 o 5 años por una de las grandes, grandísimas, os recomiendo seguirla en todas sus actividades, Uhum. Alice Rawthorne. En otra sesión, Roberta, os doy guías, guías espirituales, guías para seguir, ¿no? ¿Quiénes son nuestros referentes en este momento? Ella es uno de ellos. Alice Rowe, como crudo, Rose. Eu pongo aqui, Ah, tô sí, sí, tranquila. sí, estupendo. Entonces, ella nos dice algo muy importante. Reafirmaros en quiénes sois creativamente. Tened una actitud positivo, lleva a positivo. Hoy el diseño también es una actitud. Una actitud, como decía al principio, casi en la definición de lo que significa el diseño, que significa aportar soluciones, aportar mejorías, aportar innovación, aportar creatividad. Creatividad no es más que dar un paso más, que darle una vuelta a lo existente, ¿no? Cada uno con su línea, como digo, cada uno, vosotros, cada uno de vosotros, con vuestra línea de pensamiento, con vuestro contexto, con vuestro acercamiento a lo que significa el diseño y los proyectos. Este es uno de ellos. Y otro, y ella está también relacionado con ello, se llama Design Emergency. Exato. ¿Verdad? Ella es una de las autoras, Alice Rawthorne, y aquí otra de las autoras es Hum. Paola Antonelli. Para mí, otra de mis referentes, Roberta, te veo a sentir, y es que cuando conozcáis a ambas, os van a generar un impacto, ¿de acuerdo? Porque Paola Antonelli, igual que Alice Rawson, ha escrito sobre diseño y arquitectura, sociedad y cultura durante 20 años para The New York Times y ahora pues sigue con sus libros y sigue con sus investigaciones. Paola Antonelli lleva 30 años siendo la comisaria de diseño, de arquitectura y dando nuevas visiones de lo que significa el diseño, todas las áreas del diseño, todas, en el MoMA de Nueva York. Entonces, ellas durante la pandemia se juntan en Instagram y comienzan algo que podéis seguir, Paola Antonelli con Alice Rawthorne, y ahí empiezan una serie de conversaciones sobre cómo el diseño puede ayudar, pero no en la teoría, en la práctica, y reúnen acciones, acciones de diseñadores, de instituciones, que realmente resuelven problemas, problemas a veces muy importantes de la sociedad, desde el aspecto social, de la cultura, de cómo mejorar ciertas actitudes y acciones humanas. Es una maravilla. Entonces, ellas dos y estos dos libros, aunque también Design Emergency lo podéis seguir por Instagram, realmente yo creo que os pueden cambiar una forma de pensar en la profesión. Voy rápido porque se nos va el tiempo y quiero dejaros al menos unas ideas. Se eh, te parece, recolecto as coisas e depois hacemos um pupurri al final, senão não te General. dejo avançar, No, tá? no, no, por favor, sí. Aparte es que me encanta la conversación, pero seguimos un poquito más adelante. Vale, Como decía yo al perfeito. principio, tendencias transversales se cruzan, nos cruzamos, las ideas hoy se cruzan, se comparten en trabajos colaborativos, en visiones diferentes que toman una unidad y aportan, ¿no? Hoy todas, por eso tenéis esa gran oportunidad de trabajo en todo el mundo. Esto es global. Hoy, desde el diseñador de interiores se cambia el hogar, se cambian las oficinas, los comercios, los hoteles, los restaurantes constantemente.
por favor, cambiad también los hospitales, hacedlos mejores, más vivibles, con mejores experiencias. Las escuelas, todo espacio que os imaginéis está en un cambio. Pero, y ahí estáis vosotros, y vosotros sois el eje creativo, innovador, con los valores sociales y culturales que tenéis para dar respuesta a ese cambio. Pero esto hay también ciertas contradicciones, ¿de acuerdo? Dentro de estas tendencias de largo recorrido, que yo llamo tendencias trascendentes del diseño, ¿no? Que trascienden, que pasan lo efímero. Nos podemos encontrar, que lo veis constantemente, como la cocina es el centro, ¿de acuerdo? El centro del hogar, es el centro familiar, donde ahora se trabaja, se recicla, se cocina, se tal. Pero también, desde hace años, y lo sabemos por unas últimas noticias, pues por ejemplo de Mercadona y de su presidente, que vaticinan que la cocina y que cocinar se va a hacer mínimo en las casas. Este libro, Kitchenless City, es de Anna Puigganer, una investigadora muy interesantísima, muy joven, y que ha hecho este trabajo para la Universidad de Harvard. Seguimos porque hay contradicciones muy interesantes. Microespacios. Sí, vamos viendo, las casas se encarecen. Hay que pensar en cómo dar soluciones a espacios cada vez más pequeños. Y a la vez, vosotros, como pensadores, vosotros repensáis las formas de vivir. Es así, como diseñadores de interiores. Nos pasamos de microespacios a espacios amplios, pero comunales, para compartir. Por ejemplo, en este proyecto maravilloso de Vitápolis del estudio, esto está en Toledo, está construido, y es un co-living, en principio solamente para personas mayores, pero pretenden en un tiempo determinado hacerlo intergeneracional, donde tú tienes que diseñar espacios individuales y luego espacios para compartir, y espacios agradables, saludables, conectados, como veis, con la naturaleza. Se juntan muchas tendencias en uno. Luego, espacios, como digo, lúdicos. Esto es una oficina. Esto que veis aquí arriba, que parece una decoración, es para impedir, o sea, es para el sonido, ¿de acuerdo? Para no estar escuchando al otro, las cabinas para introducirte en las oficinas, y las oficinas que parecen casas, para sentarte, para charlar, para tener tu ordenador ahí. ¿Cómo cambian las oficinas? Esta es una nueva oficina también muy interesante, donde se genera, no solamente hay espacios espacios para compartir, sino también unos juegos visuales. O sea, hay una palabra que a mí me encanta lo que significa, lo que parece que significa, que no es realmente así, que es el engagement, ¿no? Engagement, que significa como capturar, digamos, la emoción de las personas. Y sin embargo, a mí me encanta lo que parece que significa, que es enganchar al otro, engagement, ¿no? Que no es exactamente la traducción al inglés. Que te engancha, que te apetece ir a la oficina, porque te ofrece diferentes aspectos dependiendo del trabajo. Mirad, y sobre todo espacios que sorprendan. ¿Veis este espacio con una mesa común para charlar y tal? Esto es un banco, una sucursal de banco, que es otro de las oportunidades de trabajo inmensas. Los bancos de todo el mundo están cambiando, se están transformando, están acercándose a las personas y sorprendiendo. Espacios comerciales. Este es de un estudio que se llama External Reference en Barcelona, donde podéis también trabajar. El director se llama Carmelo Zapulla y parece muy tecnológico, parece esa mezcla entre lo digital y lo físico. Es físico. Y todos los materiales que veis están impresos con 3D printing, con impresión 3D, pero ya en el 2026 no se puede utilizar cualquier material. Está hecho con maíz, ¿de acuerdo? Y ahí vemos una tendencia maravillosa de investigar sobre materiales orgánicos, biomateriales, materiales bueno, que dan una nueva visión, pero no solo lo que parece, sino lo que hay detrás. Es una conciencia profunda y auténtica de lo que significa la evolución de los valores también del diseño de interiores. Pero ¿veis? Ten- Sí, Tenemos dos preguntas. por favor. Una relacionada a esto de la conexión del usuario con el espacio
Entonces, Antônio diz, como podemos sincronizar os espaços com projetos enfocados à psicologia, ao bem-estar do usuário e como criar espaços para que o usuário se sinta feliz em lugar onde Absolutamente. habita. E conecto com a outra e assim já Muy bien. contestas as duas. Um vai enlaçado a microvivendas. Ana Gomes comenta que esta questão de não ter mais casa e cocina, que há em muitos projetos agora, não? Sí, sí. De solo habitação e banho privado e uma área para compartir. Então, aí lo tienes estas duas questões muito Sí. distintas. Son dos cuestiones muy distintas, pero de alguna forma están entrelazadas porque efectivamente con los microespacios, que todo parece que va, digamos, encaminado a esto. Este que os he enseñado antes son las investigaciones del MIT. Esto está en Tokio, ¿de acuerdo? Y realmente, bueno, es muy interesante cómo está diseñado, pero realmente la calidad de vida, pues a lo mejor deja mucho que desear. Hay un juego donde vosotros vais a tener que trabajar sobre ello, desde lo que significa lo micro hasta expandir ese espacio en elementos comunes. Pero muchas veces se lanzan estas ideas contrapuestas de la cocina es el todo y la cocina es el lugar más importante de la casa con respecto a que no va a haber cocina. Pero el ser humano es el ser humano y su forma de habitar va también induciendo y va seleccionando esta forma de vida. Evidentemente, por la diferencia bueno, por el encarecimiento de la vivienda, por la gentrificación y tal, vamos hacia espacios más reducidos, pero hasta un límite, ¿de acuerdo? Esto lo podemos hablar, si no, otro día y hacer incluso una sesión especial, ¿no? Porque este tema de la ciudad y del campo, porque es otra contraposición interesantísima. Mirad, hay una socióloga que se llama Saskia Sassen y que es una de las científicas que pensó en cómo viven las personas en la globalización y que emitió, digamos, esta idea de la ciudad de ciudades, ¿no? Parece que el planeta se va a convertir, todas las ciudades crecen y entonces al final se convierten en una, ¿no? Imaginaros, todas crecen y es una ciudad de ciudades. Sin embargo, y además es que he tenido una intervención muy directa y he podido ver toda la evolución del proyecto, bueno, ha sido una experiencia para mí maravillosa. Seguir todo el proyecto de uno de los grandes arquitectos en el mundo, que se llama Rem Koolhaas, que es holandés, y que de repente hace 7 años da una vuelta de tuerca ¿eh? Y plantea algo interesantísimo que se llama Countryside Future. O sea, hay un futuro para el campo y para los seres humanos en el campo, para disfrutar de la naturaleza en el campo. De nuevo nos encontramos con una contraposición. ¿De verdad vamos, como dice Saskia Sassen, hacia una ciudad de ciudades o hay una oportunidad? Muy interesante porque yo también pude estar ahí en Nueva York. Esto fue justo antes de que nos encerrasen en la pandemia. Se inauguró en el Guggenheim de Nueva York. Por primera vez no era una exposición de arte, era una exposición de 1.200 ideas alrededor del campo y con un tractor gigante en la puerta del Guggenheim. Ahí Rem Koolhaas y todo su equipo lanza esta idea poderosísima con más de 1.200 proyectos reales que auguran y que proyectan, que nos proyectan en una vida fuera de la ciudad, en la naturaleza. Pero me encantaría contaroslo otro día en detalle porque es muy interesante. Un libro Já para recomendaros, compartilhe el link el enlace de la exposición. Tú por tranquilo. supuesto, sí, sí, estupendo. Y de ahí sale un libro para mí también fundamental, que son ideas, ¿de acuerdo? Ideas y acciones que se llama, como el propio título indica, Countryside Future. Y que está también, por si la queréis seguir, porque trabaja mucho con Rem Koolhaas, pero es una de las grandes diseñadoras gráficas de la historia, que se llama Irma Boom. Y ella crea para este librito, lo tengo por aquí también, pero bueno, de esto, un libro de bolsillo para que todos podamos llevar, releer y pensar, un librito de bolsillo que está editado por Taschen. Entonces, muy interesante. Diseñadores de interiores que repiensan, que hacen una reflexión y que aportan
una nueva vida para los espacios, no solamente interiores, ¿eh? Los interiores conectados con el exterior, conectado con la ciudad, con el campo, con mil perspectivas alrededor. Seguimos un poco. Contraposición entre la visión tecnológica y la visión de los interiores totalmente artesanales, esa imperfección de unos, me sale en inglés, azulejos, tiles, de arena, ¿no? Prácticamente, donde se vive la tierra, ¿no? Y la sencillez absoluta de los espacios. Yo lo que quería con esta sesión, y me queda muy poquito tiempo, lo que quería no era enseñaros las tendencias, sino que vosotros asimiléis una actividad que para mí es muy divertida. Seguro que ya lo tenéis, ¿eh? Seguro que ya lo tenéis. Que es que os convertís en un radar y vais viendo desde las tiendas, cuando vais paseando, cuando vais Marisa, viajando, nos queda 40 minutos todavía. Tú puedes 40 minutos. tranquila De desarrollar acuerdo. tus ideas. Fenómeno, pues me has dado una alegría. Entonces, lo que esta sesión también y mis sesiones, en mis sesiones me gusta inducir a todos los que participan y a todos los que participéis a situaros, no todo el tiempo, pero el que lo quiera hacer de vez en cuando, a ser un radar realmente, ¿no? A capturar, a captar, pero para ti, para tu línea de trabajo. No se trata de capturarlo en abstracto. Ahora, cuando os estoy hablando, no penséis en abstracto en general, en las tendencias. Pensad cada uno en vuestra línea de trabajo, en vuestra línea de proyectos. No digo lo que os gusta o no gusta, esto es para otros temas de la vida. Es lo que os interesa y lo que no os interesa en absoluto. A veces tiene más importancia y más fuerza lo que no os interesa que lo que os interesa para profundizar en ello. Pero mirad lo que captura vuestro interés y lo guardáis, o lo interiorizáis, o lo fotografiáis, o lo dibujáis, y os ayuda a construir dónde estáis vosotros. ¿Dónde estáis vosotros en esos interiores, en esas que os cautivan, que capturan vuestra imaginación, que capturan vuestra intención de seguir esa línea de trabajo? Entonces, ojalá sigáis este juego de vez en cuando, que a mí me encanta llevar con los alumnos de diferentes aspectos. Bien, este radar... Marisa, perdão, estão perguntando Sí, sobre sí, o livro que comentavas de Imabum. Eu creio que é sí. uma série de livros pequenitos, não? Não é um em concreto Pues dela. mira, no lo sé, puede ser, pero yo el que conozco, el que se presentó en esa ocasión, era este, que se llama Countryside. Este creo que no está traducido. Countryside, Pero Future. é de curras, não? Não é esta série que ela tem de mini No, livros, no, no, não? no, no. Vale, Es ok. uno que es del estudio OMA y con la investigación de Rem Koolhaas con muchos, son ensayos cortos. Por eso también pues, podéis leer uno, luego otro, etcétera, etcétera. Y el diseño maravilloso siempre de Uhum. Irma Boom. Boom, B-O-O. Sim, já passei ali Instagram dela. ¡Ay, Tenho aqui o qué bien! livro. Já Roberta, passei ali fantástico. Instagram. Estamos totalmente conectadas. Mil gracias, de verdad. Sim, tu tranquila, que vou aqui dando input Mil mientras tú gracias, vas de verdad. hablando. Ya lo tengo el libro, gracias. Mirad, en este radar, en este juego, en esta especie vamos a llamarlo de acción, ¿no? Yo muchas veces voy con los alumnos por diferentes partes, lo llamamos safaris, ¿no? Safari para cazar, ¿no? Cazar estas tendencias, no tendencias, estas formas, estos estilos, estas visiones y que os atrapan a cada uno de una forma única y particular. ¿De acuerdo? Cada uno con su educación previa, con sus orígenes, en inglés background, con su evolución vital y educacional, ¿no? Entonces cada uno va a llegar a sus propias conclusiones, ¿de acuerdo? Y de vez en cuando recuperad todo lo que habéis captado y ahí está lo que os interesa, un camino especial. Os ayuda muchísimo a reflexionar sobre dónde estáis en la profesión del diseño de interiores. Os voy a ir para ir acabando y tener tiempo para vuestras preguntas, contando algunos referentes importantes, referentes globales, con temas muy específicos. Por ejemplo, Francesco Fachin, desde luego os invito a seguirle, es uno de los grandísimos
diseñadores italianos, joven. Él trabajó, fue uno de los discípulos durante muchos años de otro de los grandes maestros italianos, Enzo Mari. Y realmente están totalmente alineados, ¿no? Yo cuando murió Enzo Mari escribí su obituario, ¿no? Y realmente era combativo, era un diseñador, me encantaría que le conocieseis un poco más su obra y su Enzo Mari. Era muy colaborativo, era generosísimo, porque dejó muchos diseños en abierto en Internet, donde donde estéis en el mundo, podéis tener una silla de Enzo Mari. Con los materiales autóctonos. Coges una madera local y te haces una silla de Enchomari, una mesa de Enchomari. Esto está en abierto y él lo dejó para compartirlo con todos. Entonces, su discípulo, uno de sus discípulos, pero bueno, él es el de los más prominentes, Francesco Fachin, es también muy combativo desde todos los aspectos del comercio, desde todos los aspectos de la sostenibilidad, pero profunda, ¿no? La que va más allá, siempre. O sea, hoy hablar de sostenibilidad no es la palabra en absoluto. Hoy, como siempre me refiero a ello como hay que hacer la lista la lista, ¿no? La lista casi de la compra, ¿no? A ver. ¿De dónde vienen los materiales? ¿Cómo se produce? Incluso cómo viven las personas que producen. ¿Cómo viven? Si viven bien. Si, si descansan, por ejemplo, en la producción en India, muchísimas alfombras no existen, por ejemplo, en España, unos artesanos que pueden llevarlo a cabo, se producen en India. Pues hoy hay que saber hasta cómo viven esas artesanas o artesanos que están produciendo. O sea, hay que ir al detalle máximo en cada una de las acciones de sostenibilidad que queráis presentar. Bueno, en este espacio es un supermercado y en este espacio Francesco lo deja todo en lo mínimo. Por eso se llama nudo, en italiano. Entonces lo deja todo en la mínima expresión, con las cajas de embalaje, prácticamente, pero es algo, y cada material, sin plomo, bueno, en fin, todo está estudiadísimo para poderlo llevar, cambiar de un sitio a otro, en fin, y sin olvidar, como ocurre, sin olvidar, mirad, aquí está el logotipo del espacio, de la cadena supermercados, sin olvidar también un punto, vamos a llamarlo la belleza, ¿no? Cada uno, el tema de la belleza es muy relativo, cada uno tiene la belleza, la estética, darle un punto también de atracción, ¿no? Y de belleza. No se trata de dejar las cajas así como así, sino de organizarlas y tener un sentido armónico, ¿no? Esto es muy interesante y me apetecía explicaroslo también. Os voy a hablar, en este caso, de un símbolo también que se ha convertido en global y es muy reciente y empezó muy mal. Esta es una historia que comenzó muy mal. No, bueno, ahora os cuento brevemente, pero detrás de este edificio, que se llama Il Bosco Verticale, está en una zona completamente nueva de Milán. Antes, fíjate, cuando empecé a ir, pues no sé, hace 15 años era un descampado. No sé si hay alguien que no entiende justo la palabra porque viene de otro país que me comente. Pues casi había un circo ahí, ¿no? Y esto se ha renovado completamente en la ciudad. Y uno de los puntos de esta renovación fue este edificio que se llama el Bosco Verticale, que es efectivamente cada casa tiene un árbol, ¿de acuerdo? Cada casa tiene un árbol. Empezó mal porque Stefano Boeri, que es uno de los grandes arquitectos en el mundo, arquitecto e interiorista también, paisajista, urbanista, o sea, ocupa todo lo que significa el diseño conectado, ¿no? Pero esta idea no era sostenible realmente cuando nació, o sea, y tuvo muchísimas críticas, ¿de acuerdo? Los árboles no habían crecido y había que cuidar de esos árboles y se necesitaban unas grúas carísimas, verdaderamente fuera de todo lo común. Y hubo muchísimas críticas a este edificio, pero que dio igual, se hizo viral. Se hizo viral, conectó con millones de personas en todo el mundo y enseguida, porque conecta con el sueño humano de tener un árbol en su casa, en la ciudad, ¿de acuerdo? Aunque sea un símbolo, conectó. Pero fijaros qué maravilla, cómo ha evolucionado este Bosco Verticale, que es uno de los lugares que si vais a Milán
tenéis que visitar, sin duda, porque además aquí hay un parque que no se ve mucho, que está diseñado por una de también de mis grandes referentes en diseñador, otro tema para los diseñadores de interiores, los diseñadores de jardines, los diseñadores de espacios verdes, los diseñadores de parques o pequeños, en fin, los espacios de naturaleza dentro de la ciudad, ¿no? O exteriores en las viviendas del campo, que se llama Petra Blaise, con dos S. Y ella tiene, fijaros qué bonito, qué poético, al lado del Bosco Verticale, aquí os señalo un poquito, un trocito del parque, que se llama Biblioteca degli Alberi. Fijaros qué maravilla, ¿no? Una biblioteca de árboles. Entonces, bueno, en vez de ser un parque botánico, pues hace una biblioteca de árboles y también es muy interesante porque tiene para que jueguen los niños de todas las edades. A la vez hay máquinas muy sofisticadas, otro tema de diseño muy, muy importante para hacer ejercicio. Pero también diréis, ¿y cómo son los interiores de estas casas? Pues mirad, al principio eran casas y son casas de hiperlujo, ¿de acuerdo? Pero mirad los interiores, evidentemente tiene esta configuración. Pero mira, aquí hay una silla de Enchomari de madera. O sea, que tiene elementos también sencillos, no solamente tan sofisticados, ¿no? Y lo que me parece más interesante es que en esta evolución de Stefano Boeri, ahora está construyendo vivienda social que son bosques, bosques con, digamos, y con un árbol en cada casa. Pero va más allá, está construyendo dos ciudades en China. Esta es una de ellas. Bosco Chita, Chita Bosco. Y esto prende, igual que la artesanía, con quiénes somos nosotros y esa visión de lo que necesita el ser humano en el 2026 del siglo XXI, ¿no? Esa conexión, aunque sea simbólica, con la naturaleza. Voy más allá. Otro grandísimo diseñador francés, Mathieu Lenoir, bueno, ha diseñado este espacio. ¿Veis que también que el equilibrio entre los elementos ha cambiado, ¿no? Pero Mathieu Lenoir es uno de los más comprometidos con la sostenibilidad. Tiene un TED Talk, si queréis os lo envío luego, o si lo encuentras, si pones, tiene un TED Talk para mí imprescindible, ¿no? Que une el diseño con la antropología, ¿no? Y Mathieu Lenoir, por ejemplo, hace un año y medio, ya 2 años casi, de las Olimpiadas, era el diseñador del pebetero olímpico, por ejemplo, pero es uno de los que sabe unir nuevas escalas del interiorismo y nuevas escalas de la sostenibilidad de los materiales en cada uno de los espacios. Seguidle porque vais a llegar a ese punto. Um minuto. Sí, perdón, perdón. Lo siento. No, Mira, por hay favor. varios, ¿ah? Entonces voy con el primero aquí. Sí, Comenta Antônio desta questão do pensamento divergente, que às vezes a informação distorciona um pouco, não? Porque vas assim pensando e vas como um pensamento arbóreo, não? E então, que caminho poderia seguir, construir, não? Sim, que haja estas alterações. E há outra que sí, também tem esta questão de relacionado com a sustentabilidade, com temas de impactos e huellas, que é sí. onde poner fronteiras entre esta questão do ciclo de vida do produto, serviço e ações. Samuel pergunta se esta imagem é um render ou se é real, não? Este sí es un render, ¿de acuerdo? Está en construcción. Esta ciudad todavía no está construida. E Antônio vê Está en difícil. construcción. Difícil, Antônio, vê que é difícil poner um árvore em cada piso, não? Sí, Que é sí. quase contra a natureza. Pero es real, es E, real. e Viviana comenta que também neste tema das tendências, um desenhador pode manter-se fiel a um estilo ou a seu estilo, pero a la vez está dialogando com tendências do momento. Muy interesante. Bastante, hein? Muy interesante.
Muy interesante, fenomenal. Bueno, vamos a ver si me acuerdo de todos los puntos de vista, pero efectivamente, este radar en el que vais viendo y vais observando en lo que leéis, en lo que miráis, en lo que observáis, a quien seguís en Instagram, lo que veis en las calles de vuestra ciudad, en un viaje y hacéis vuestro, ¿no? Efectivamente hay 100, o como os he dicho al principio, 100 tendencias que coexisten. ¿Dónde está cada uno de vosotros ahí? Pues muchas veces hay que conocer las tendencias, sobre todo las más efímeras, las de impacto, las que en un momento dado sorprenden pero pasan, ¿de acuerdo? Para evitarlas. Conocerlo es también evitarlo. Esto es muy interesante porque, dice, es verdad, cuando vas conociendo lo que hay, te vas también reafirmando en en lo que tú quieres, en tu perfil profesional, teniendo en cuenta algo muy interesante, y es que todos nuestros perfiles profesionales, toda nuestra visión como profesionales va variando. No es que sea estática. Es decir, a medida que vas conociendo, que vas evolucionando, que vas teniendo contacto con otras dimensiones de tu propio trabajo y va cambiando. Por ejemplo, cuando esto estudia una carrera, si estudias el máster, tu perspectiva, como te llega tanta información y tanto conocimiento, va a cambiar, va a, no, ni para mejor ni para peor, simplemente va a evolucionar. Muchas veces no es un cambio directo, sino una evolución y una evolución que te va a llevar a otro estadio, vamos a llevarlo, o a otra fase de tu evolución. Con esto os quiero decir que efectivamente, si tú estás situado en un plano profesional como diseñador de interiores, como diseñador, no solamente de interiores, ¿no? Es bueno saber que todo lo que vas conociendo es para integrarlo o rechazarlo. ¿De acuerdo? Me refiero a lo que se observa y al... ¿Qué significa integrarlo? Significa que te estás reforzando como profesional, que estás reforzando quién eres para dar respuesta a tus clientes, para dar respuesta a los proyectos que vas acometiendo. Esto es muy interesante, porque claro, digamos, te vas impulsando en ciertos aspectos que a lo mejor en otros momentos profesionales no tenías en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, esta evolución es a través del conocimiento y, como digo, esta es una evolución personal, única e intransferible, porque evidentemente, porque aunque se hagan proyectos en grupo, aunque pertenezcas a un equipo de trabajo, en un estudio de trabajo, tú tienes tus ideas y hoy se valora el pensamiento crítico. Igual que hoy se valoran las ideas de las personas de 20 años que llegan a un estudio, hoy se valoran. Su opinión es tomada en cuenta. Antes no, si lo sabéis, esto lo sabemos, ¿no? Antes, en esa barrera, si nos vamos, por poner esa barrera, repito, vamos, 20 30 o sea, para que te hiciesen caso, o sea, había como unos grados, había una jerarquía. Hoy no, hoy interesa qué piensa alguien de la generación Z, cómo evoluciona, yo hice hace unos 3 años, estuve en un estudio muy riguroso de cómo piensa la generación Z en el hogar, ¿no? Pues nos llevamos unas sorpresas enormes porque lo que piensan es en el sillón de orejas del abuelo. O sea, dan un giro y de repente les apetece estar en una especie de cocún, sentarse en el sillón. No sé si os hacéis a la idea del sillón de orejas del abuelo, ¿no? Pues imaginaros de, de una tela súper cálida y que te quedas ahí casi como viviendo en el sillón, ¿no? Es tan cómodo que te quedas ahí, ¿no? Entonces, fue curioso porque daban un giro hacia las tradiciones. Entonces, igual que ocurre esto hoy, en los grandes estudios, los pequeños estudios, hay un impulso profesional que induce a tener en cuenta las opiniones y una visión, las personas que tienen un pensamiento también crítico. En este sentido, no sé si he respondido tal, pero este es muy interesante de lo que significa la evolución profesional. Luego, con respecto a la sostenibilidad, la producción, los servicios, efectivamente, hoy no solamente se diseña un producto, un espacio,
un videojuego, un diseño gráfico de packaging. No, hoy también el diseño abarca el pensamiento del diseño, es decir, se diseñan procesos, se diseñan sistemas, incluso formas de trabajo se diseñan. Esto lo hacen diseñadores. Y os pongo un ejemplo que a mí me encanta comentar. Mirad, el BBVA es un grandísimo banco, yo creo que conocemos todos. El BBVA es Premio Nacional de Diseño en España. ¿Por qué? ¿Un banco? ¿Por qué? Bien, porque en el 2015 empezaron con 10 personas para diseñar los espacios de trabajo, para diseñar los sucursales, para diseñar los cajeros de las sucursales de los bancos, para diseñar todo, la señalética dentro de los bancos, todo, diseñar todo. Bueno, pues hoy hay 500 personas trabajando en el diseño, porque el diseño no es solamente, digamos, todo lo que envuelve al banco, sino la forma de trabajo del banco, cómo se atiende en el banco, todo el diseño digital de de la funcionalidad que te devuelve digital que al sacar dinero de un banco, por ejemplo, eso se diseña el objeto y se diseña el servicio, ¿no? Y esto es algo muy, muy interesante. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad también se diseña. Pero como digo, es un diseño hoy a 360 grados, donde se mira absolutamente todas las particularidades de lo que se llama, y sabéis muy bien, la trazabilidad, paso a paso, paso a paso. Entonces, hoy es muy difícil que exista un greenwashing, muy difícil, porque además cuando a medida que la empresa, los diseñadores cobran importancia, se mira con mayor detalle cada uno de estos pasos. Fijaros, se valora mucho más que la empresa, que el diseñador, que el proyecto declare que no es 100%, que no es 100% sostenible, que están en un 80, que tiene un 80, pero que están en proceso de... Se valora muchísimo más que hacer un greenwashing. ¿De acuerdo? Que decir, no, Hubo un caso este de la McCartney, ¿no? Con cierto, H&M, ¿no fue este efectivamente. escándalo del greenwashing que Efectivamente. maquiavam que era sostenible y al final, ¿no? Le Efectivamente. han pillado ahí en medio de las cosas. Te interrumpo porque comenta María Teresa que esto del tema del sillón del abuelo, digo que totalmente de acuerdo que sus hijos le encantan los alcántaras, estilo alcántaras. E Viviane comenta que has contestado genialmente el tema de la tendencia. Así que de estas Gracias. conexiones y todo. Muchas Gracias, gracias. Lisa. No penséis que estudiar las tendencias, que analizarlas, que ver lo que hay, es para seguirlo, es para evitarlo, es para construiros vosotros y reafirmaros en vuestras ideas, en vuestra proyección, en vuestra tipología de proyectos. Seguimos un poquito más, si os parece. Bueno, este es un restaurante que ha dado la vuelta al mundo, está en Madrid y es de un diseñador muy joven que se llama Lucas Muñoz, que estudió en la escuela de Eindhoven, que rompe todos los esquemas. Hay escuelas en el mundo que rompen los esquemas y hacen, digamos, que los alumnos acaben siendo muy experimentales. Pero Lucas Muñoz en este restaurante sí, ha roto todos los moldes, pero ha dado la vuelta al mundo, porque primero, este era un teatro, es que no se ve muy bien, disculpad. Esto era un teatro, ¿de acuerdo? Y lo derruyeron, todo. El cableado, pues podéis imaginar los desechos, ¿no? Las montañas de desechos que salen de derruir un teatro. Pues en un 85%, porque hay que decirlo, ha reutilizado esos materiales. Con los cables ha hecho lámparas, con todos los ladrillos rotos, los ha reconstruido. Es un ejemplo premiadísimo en todo el mundo para reusar, rehabilitar, reusar y reciclar, ¿no? Lucas Muñoz, modo de movimiento, ¿no? Es muy interesante y, como digo, premiado en todo el mundo. Entonces, hoy nos damos cuenta de que necesitamos autenticidad, verdad y que alguien haya pensado más allá. ¿De acuerdo? Darle
Y ahora os pido también que vayáis a vuestros proyectos, ¿no? ¿Hasta qué punto? Pensad de cada uno, oye, ¿estoy yo dando esta respuesta también? ¿No? Que en cada uno de vuestros proyectos se vea que también habéis investigado, que habéis dado una vuelta, que tenéis referentes de diferentes acciones en todo el mundo. En fin, para esto es también tener este radar y tener vuestros referentes y tener vuestras ideas perfiladas. Esta es la parte, si veis aquí pues está hecho, bueno, pues está atado con cuerdas. Este es el aire acondicionado, por ejemplo, que son grandísimas vasijas de barro. Entonces se llenan de agua, un poquito de agua, y con un pequeño ventilador se genera el aire acondicionado. Bueno, esto es maravilloso. Aparte, esta obra, miradlo, por favor, seguidlo, porque está también tiene un proyecto social. Todos los camareros, digamos que todo lo que se come allí se hace allí. Y además todos los camareros, bueno, pues son rehabilitados bueno, pues de temas pues de exclusión social. O sea, lo tiene todo. Lo tiene todo pensado para dar respuesta a nuevas inquietudes sociales y nuevos valores contemporáneos, ¿no? Sí, Pero pero yo creo que es importante que miren también en joven, ¿no? Porque Lucas es muy ahí, muy del molde de esta cuestión de experimentación y todo esto, ¿no? absolutamente, Yo voy absolutamente. a pasar para ellos entonces el tema Sí, de joven. Ellos tienen aquí ya el enlace merece la pena. de Lucas, ¿vale? Merece la pena, yo creo que sí, que merece la pena porque, bueno, en fin, esto también tiene una sesión solo para esto, ¿verdad? Estos proyectos de verdadero compromiso, ¿no? Compromiso profundo con lo que ocurre, ¿no? Casi como mensaje, casi como símbolo. Bueno, pero no todo es esto, no todo es esto. Como os digo, todas las visiones, o sea, esto puede sorprender. Dice, ¿todos los proyectos tienen que ser así? No necesariamente. Hay una parte creativa y aquí está eh, pues un diseñador interesantísimo que se llama Guillermo Santomá y que estos materiales, de todas formas, que parecen plástico, son siempre biomateriales, materiales orgánicos. Esto ya estamos en un punto donde no se puede fallar en estos temas. Pero a él le encanta lo que se ha denominado un nuevo neoclasicismo, he escrito recientemente sobre ello, porque ahora mismo en Francia y en París, pues hay un rebrote de este neoclasicismo barroco o casi un rococó, ¿no? Esa vuelta y revuelta. Y este fue una exposición que se hizo en un palacio barroco y el diseñador pues dio esta visión, ¿no? De materiales que se deshacen, de colores impactantes, pero casi es un barroco al mismo nivel del palacio en el que tenía lugar, ¿no? Entonces realmente, fijaros, hay algo muy interesante en todo esto, que es las oportunidades enormes que tenéis de llegar a diferentes aspectos, trabajos y, y visiones dentro del diseño de interiores, ¿no? Un tema fundamental, los espacios públicos de verdad. Este es un hotel en Nueva York que se llama precisamente Public, que está abierto a varias calles, es un edificio y está abierto para que la gente pase por el hotel. Y esto es algo que ha ido trascendiendo. Un hotel ya no es solamente un hotel, sino que es un lugar donde en general te dejan trabajar, puedes estar en el restaurante, o sea, es un lugar casi para compartir y así es el espíritu de este hotel en Nueva York, diseñado por Herzog y de Meuron, que son los suizos extraordinarios. Entonces hay tiendas, se venden flores, pero tú te puedes entrar a trabajar aunque no seas cliente del hotel. Eso es algo que cada vez más se va dando, ¿no? Vamos a otro aspecto y estamos terminando. Veíamos estos diseños que os comentaba antes de Six and Five, igual que Six and Five, tenemos a Andrés Reisinger, tenemos a Alba de la Fuente, bueno, hay muchísimos profesionales trabajando desde su línea creativa de Instagram y luego llega el cliente y lo transforma en físico. Pero aquí hay otra forma de trabajo. Esta es de Nagami, como suena. Ellos son tres socios, amigos, que estudiaron en la Bartlett School of Architecture
y desarrollaron un laboratorio de materiales. Entonces trabajaron con diseñadores muy reconocidos como es Rose Lowrop o Zaha Hadid. Entonces ellos utilizan grandes robots, pero ellos lo llaman, fíjate, robots artesanales. Digo, pues esto me lo tenéis que explicar, ¿no? Son estupendos los tres socios. Entonces, Manuel nos dice, sí, porque nosotros intervenimos y cambiamos la intención del robot. O sea, lo programamos, pero también cambiamos la tecnología en ciertos aspectos, ¿no? Bueno, ellos lo han llamado así y, y crean esta nueva forma de ver y, por supuesto, con ergonomía. Te miden el cuerpo y en esta silla pues está, digamos, toda tu espalda reflejada, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y cambia también de alguna forma, en esta línea han hecho, por ejemplo, todas las sillas, toda la sillería del Real Madrid, por ejemplo. Y todo es mediante impresión 3D. Ellos meten el diseño y el robot trabaja, tanto robot como impresoras 3D. Pero lo interesante es que los materiales son todos con una investigación de última generación, reciclados o biomateriales. Esto es muy importante hoy en día. Y Hablando esto de biomateriales, Eva Maria pergunta um tema. sí, Que aconselhas para estar ao dia com novos desenhos e tecnologias emergentes nesta área de desenho de espaços? Não pondríamos assim, que queda mais sencillo. sí, Não, mira. porque vamos falar de tantos espaços, de desenho de espaços, então. Roberta, tú la conoces muy bien y para mí es otra de las referentes globales importantísimas. Ha trabajado casi 20 años en el MIT llevando tema de nuevos materiales y se llama Neri, como suena, Oxman, Oxman. Ella hace unos 4 años deja el MIT, deja y crea su propia empresa. Podéis Uhum. trabajar ahí. Neri Oxman y su empresa hoy en día se llama Ótimo. Oxman y está en Nueva York. Y tiene una serie de publicaciones, exposiciones en todo el mundo. Y ella tiene una línea de investigación de biomimicry, o sea, de biomímesis, o sea, que son tecnologías que se adaptan a las formas propias de la naturaleza, de la biología. Es interesantísimo. Y ha creado unos materiales, por ejemplo, de interiores, unas como una especie de cocoons para entrar y es como los huevos de los gusanos de seda. Miradlo porque os va a fascinar. Ella es una de ellas, pero en una Já tem el enlace. Tu fenómeno. vas me comentando e já pongo aqui. Esto daría también, Roberta y Adrián, para una sesión porque es muy apasionante. Yo tengo una investigación muy directa con diseñadores de todo el mundo que están trabajando directamente con estos nuevos materiales. Por ejemplo, jovencísima, Lumile Flock. En Instagram se llama Precious Pills y ella trabaja con un solo material, berenjenas. Y es 100% berenjena. ¿Esto qué significa 100%? Esa cifra nos suena, la perfección no existe. Sí, corta las berenjenas y las trata de diferente forma. Consigue dos acabados maravillosos, casi textil, con unos colores siempre desde tratamientos naturales, calor y frío, exposición solar, exposición tal, con diferentes técnicas consigue unos colores extraordinarios y consigue que se puedan amalgamar y consigue dos tipos de superficie, casi tela, ¿de acuerdo? Y casi cristal. O sea, ella en diferentes partes del mundo está desarrollando vidrieras y es 100% verde. Esta não he logrado corrê-la. Como Sí, se chama? Precious Pills, P-E-E-L-S. Y ella se llama Loumi LeFloc. Le he entrevistado. Ella pertenece a un grupo emocionante también, os tengo que decir. Os tengo que decir. Es que, como veis, la verdad es que a mí
estamos todos en esto porque nos apasiona, ¿no? El diseño en primer lugar y luego el diseño de interiores, pero conlleva tantas vías maravillosas el diseño de interiores y este es uno de ellos, que son los materiales. Entonces, ella consigue esta tela, consigue este casi cristal para superficies y genera un efecto maravilloso. Precious Pills, creo que es guión bajo. El apellido es complicado, Le Floc, pero bueno. El caso es que 100% berenjena, pero hay 100% cáscara de naranja. Diferentes estudios en Grecia, en Alemania, 100% berenjena. Os invito también a seguir uno de los principales centros de investigación en el mundo. Sabéis que es está el Basque Culinary Center, pues está Basque Material Center. O sea, es solo de materiales, ¿no? Y ahí hay un referente muy interesante. Pero os digo, 100% naranja, 100% algas. Muchísimos diseñadores en todo el mundo dando incluso la consistencia de la madera con algas, ¿de acuerdo? Esto es maravilloso. Hay un diseñador francés muy joven que ha conseguido hacer mobiliario con algas, pero no ha conseguido quitar el olor, ¿no? Y hemos tenido en unas conversaciones que tuvimos en Maison Objet, en París, había una discusión en la charla en la que estábamos sobre si había que quitar ese olor, porque a veces si te compras un mueble, una mesa que está hecho no de madera, sino de material de algas, pues a lo mejor te gusta olerlo, no lo sé, es una disquisición y están todavía en esta investigación. Pero este es uno de los temas más interesantes. Micelio, fundamental, muchísimos años de experimentación. Cómo con los hongos puedes llegar a unas... Hay todo tipo de mobiliario, hay todo tipo digamos, de interiores, de superficies alrededor del micelio, alrededor de los hongos, ¿no? Del material orgánico que se crea. Entonces, realmente es un mundo apasionante que va evolucionando mucho y desde lo orgánico, desde lo orgánico. Perdón, os sigo, es interesante porque Nagami, igual que hace estos elementos, trabaja con hoteles de todo el mundo, bueno, tal, y ha hecho los interiores de EcoAlf, que es una empresa que hace ropa y ropa completamente reciclada de plástico. ¿De acuerdo? Y entonces ha hecho las tiendas y todo lo que veis también es reciclaje en plástico. ¿De acuerdo? Todo lo que veis está, toda la superficie, que parece también un tema casi de un render, ¿no? Pero es totalmente plástico. Pero a la vez, mirad, la madera, o sea, esta es una tendencia que ha venido para quedarse. La madera, pues ellos son Nerianju, que son unos buenísimos, son muy buenos chinos que están trabajando en todo el mundo. Este espacio puede ser más convencional, pero también tiene un punto bueno, pues de cambio de dirección de la madera, de la luz, de la calidez. Pero luego mirad esta forma de trabajar la madera, ¿de acuerdo? Que este es esto está en Qatar, en el Museo Nacional, y es una maravilla, hecho con 3D, y esto es fotografía, no render, ¿de acuerdo? Hay una parte muy interesante que es esta fluidez también de los espacios. Esto tiene que ver con una tendencia muy importante que tiene que ver con la sociedad y el cambio de la cultura. En esta fluidez hay un filósofo que se llama Zygmunt Bauman, que para mí, como investigadora, es fundamental, porque él habla de liquid modernity, o sea, la modernidad líquida, un libro para mí fundamental. El amor líquido, ¿no? Liquid love. O sea, cómo estamos inmersos en este siglo XXI en una corriente en la que nos vamos adaptando, nos vamos moviendo y esa sensación de la fluidez la tenemos muy integrada, ¿no? Y entonces, esto lo vemos constantemente. La necesidad de lo curvo. En ese radar que espero que activéis, veréis recurrentemente sofás, mesas redondas, espacios circulares. Esto es una tendencia
muy interesante y muy importante de la nueva confortabilidad de las personas. Interesantísima Sabine Marcellis, rompiendo todas las armonías del diseño interior, o sea, dando esta vida a nuevos sofás. Tendencia importantísima, los espejos, los efectos espejados. Casi podíamos tener una sesión solo de espejos. Ella también es capaz de hacer en un solo bloque de mármol la importancia de la piedra, este bathroom, este baño que fue presentado hace 4 años en el Salón del Móvil de Milán, espectacular. Volvemos de nuevo. Ella, fíjate, era Six and Five y ella es Charlotte Taylor. De nuevo repetimos. Pero sin embargo, mirad, ellos son CLAP Studio, Premio Nacional de Diseño en España, jovencísimos. CLAP, CLAP Studio, trabajando en todo el mundo. Y esta obra, que es un auditorio, dio la vuelta al mundo. Mínimos recursos, mínimo presupuesto, máximo efecto. Y este efecto también parece que estás en un mundo digital, en un mundo de píxeles, con en realidad un material de obra, unas colchonetas y una iluminación que siempre es clave en este tipo de instrumentos. Acabamos, ¿eh? Este es el famoso que fue sofá durante la pandemia, que se hizo viral, de pétalos de rosa, pero que fue primero digital y tardaron 3 años con Andrés Reisinger en convertirlo en real con la marca MOI, M, 3 O's y latina. Y es para que veáis esta fórmula de trabajo en la que a la que podéis llegar, ¿no? Un banco, que no se sabe, parece una oficina, parece tal, estos colores, este juego, parece un play, o sea, parece casi un colegio, ¿no? Todo en cambio permanente. Y esto que parece una discoteca es un banco. Se rompen todos los esquemas, absolutamente. Todos los esquemas. Ahí está vuestra creatividad. Ahí está vuestra actitud. Ahí está vuestra forma de innovar, de dar pasos más adelante, de investigar nuevos materiales, de aportar una nueva luz a los espacios, desde luego. Es fundamental. Y acabamos las escuelas, nuevas formas de estudiar, nuevas formas de relacionarse. Ella se llama Roseanne Bosch, otra grandísima referente del cambio de los espacios, sobre todo para la educación, pero también de las oficinas. Estudiar de forma diferente, jugar de forma diferente. Hemos cambiado mucho. ¿Cómo vamos a estar ya en un pupitre sentados? Digo, ya en nuestras propias, en las universidades. Y el profesor, o sea, a mí me encanta hacer círculos, me encanta, este es un círculo más virtual, el que tengo con vosotros, con vuestras intervenciones, pero es claro. Y acabo con un proyecto último realmente emocionante de un arquitecto que es además el decano de Diseño y Arquitectura de la Universidad de Columbia en Nueva York, y este último proyecto de hace 2 años premiado en todo el mundo por precisamente romper los esquemas, abrir un colegio, este es un colegio, Colegio Reggio, abrir a la luz, abrir a nuevas formas de sentarte para escuchar, para aprender y para disfrutar, ¿no? Este es el Colegio Reggio. Es un juego en sí Eh, mismo, Voy a hacer una pregunta de Roberto Orlando. por supuesto. Queria fazer uma consulta. Quando se inova, se pode cometer o erro de cair no absurdo por ser demasiado disruptivo. Eu creio que esta imagem é coerente com a Sí, pergunta. sí. Totalmente coherente, cierto, Roberta, y interesantísimo, efectivamente. Pero es cierto, vamos a ver, este es uno de los edificios más premiados en este momento. Y Andrés Jaque, que es el autor, que como os digo es el decano de arquitectura, es uno de los que rompe absolutamente, además es como su motor, ¿no? Romper todos los esquemas conocidos. Es verdad que si nos damos cuenta en la historia, los que han roto moldes han sido muy criticados, ¿de acuerdo? Y se ha rechazado prácticamente. Nos podemos remontar a cualquiera que, desde los impresionistas hasta, evidentemente, el movimiento moderno, a todo lo que queramos. Cualquier tema nuevo, cualquier tema, como dice la persona que pregunta, es realmente choca, ¿no? Yo os invitaría siempre a innovar. Luego los límites, y sobre todo mientras estudiáis, ¿de acuerdo? Romped todo, presentad.
exploraros a vosotros mismos. ¿Hasta dónde llega vuestro pensamiento? Luego, indiscutiblemente, el cliente, el proyecto, el estudio que tengáis o el estudio para el que trabajéis, os van a inducir. Pero siempre ese pensamiento crítico, ese pensamiento de darle una vuelta a todo, es muy emocionante en el tiempo que nos toca vivir y muy, muy, muy apreciado, ¿no? No sé si he respondido. Eu creio que sim. Há comentários que várias pessoas ha encantado escucharte e que espera verte de novo brevemente. ¿Ah? Muchísimas gracias. Aquí os he dado ahí hemos hecho un viaje juntos por proyectos de todo el mundo y hay muchas partes en las que se puede profundizar, como comentábamos con Roberto, ¿no? Pues el tema de la iluminación, el tema de los nuevos parques interiores y exteriores, el tema de los nuevos materiales, quién está haciendo qué y por qué y dónde se están aplicando, ¿no? En proyectos, como digo, especiales, pero también masivos, ¿de acuerdo? También para ser usados de una forma masiva, ¿no? Este año en el Salone del Móvil de Milán, bueno, pues ha sido muy interesante porque ahí si vais a cualquier gran manifestación del diseño, dentro de poco voy también a los 3 Days of Design, que tengo precisamente una colaboración con una marca de cocinas danesa que se llama Quick. Y precisamente he organizado unas conversaciones para ver hacia dónde va la cocina, ¿no? Aunque es una marca de cocinas, pero es, vamos a ver, estamos, como os decía al principio, en evolución permanente, visto de forma positiva y viendo referentes como Paola Antonelli y Alice Rawthorne con ese Design Emergency, el diseño tiene mucho que hacer al respecto, mucho para mejorar, acompañar a todo tipo de profesiones, para mejorar la vida de las personas. O sea, que tenéis primero unas posibilidades inmensas en el mundo laboral, sea cual sea el formato que elijáis. Y luego creo yo una visión apasionante de lo que podéis aportar, de las reflexiones hechas y desarrolladas en vuestros diferentes ámbitos. Muchísimas gracias a todos y seguimos conectándonos. Bueno, finalizo aqui com os elogios. Pedro disse que não te conhecia, mas ha tenido agora um subidão de ânimo para começar a criar. Jenny disse que tienes temas uma Instagram ou algo assim para seguir-te e que le gostou muito tus publicações e também se há algum tema que se publique investigações e tudo isto. Então, aí um pouco A vi través de de cosas. Unir estamos en contacto, o sea, Muy estamos en bien. contacto a través, por supuesto, de Roberta, a través de Adrián y podemos ir mucho más allá con estas conexiones, con estas sesiones y sobre todo a través de Roberta, si tenéis cualquier pregunta específica, cualquier duda, cualquier conexión que necesitéis. Yo lo hago, o sea, ese tema de mentorización, cualquier duda, en fin, tengáis, no seáis tímidos y estoy encantada de responderos y encantada de Sí, eles me hacen llegar por los mentores y ya vamos viendo fenomenal. esto y te paso. Bueno, Gracias, mi Y Instagram María. lo- se llama Santa Marisa, pero vamos, a través de Roberta y Adrián y a través de Unir, estamos en contacto. No, pero no os preocupéis, que ya Marisa aquí se ha ofrecido a hacer varios seminarios, así que ahora yo hablaré con ella e intentaremos hacer de forma mensual o siempre que podamos charlas de este estilo, porque Marisa, a mí me han encantado las charlas que has dado y creo que podemos hacer mucha cosa muy guay, tanto para los alumnos de UNIR como también para que más gente conozca este sector de esta manera, porque me ha encantado la charla, ¿eh? Me has dejado enganchado. Estaba con lo de la cocina, estaba hasta enfadado, diciendo, por Dios, ¡Qué me ha gustado mucho, me ha alegría! gustado mucho. Sí, sí, está ¡Qué genial. alegría! Pues fenomenal, fenomenal. Sí, 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 sí. Genial. Además, me ha gustado mucho porque has adelantado ideas de diseño sostenible, que es justamente la charla que veremos mañana a las 4 con Jaime Paderne, que hablará justamente de diseño sostenible, y con eso podremos fin a las Lab Design. Marisa, muchísimas gracias y te lío para próximas, ¿eh? No te escapas, que tengo los Bueno, alumnos muy calientes contigo, así que Gracias, vuelves. Marisa. un Gracias por grandísimo la abrazo a todos y un generosidad. placer. Hasta luego, chicos. Muchísimas Gracias. gracias por venir. Chao, Roberta, muchas Hasta Un luego a gracias. todos. abrazo, Chao. gracias. ¿Ah?